Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar. Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. ¿Acaso has olvidado que Dios contigo está? Que solo Él puede sacar el mar para que puedas cruzar. En ti está la decisión de ser un vencedor. Levántate con fe. En Dios está el poder para hoy vencer. Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer, confiesa que es así aunque no puedas ver. No des lugar a duda, tan solo algo de fe. Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene el poder. Conforme a su voluntad se ha de hacer. Declárate en victoria, no hay de qué temer. Si puedes creer. Si puedes Hola hermanos, Dios les bendiga, buenas noches. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más. Después de algún tiempo que no podíamos seguir transmitiendo estas cápsulas pastorales, pero damos gracias a Dios porque su favor ha sido con cada uno de nosotros, su misericordia, su buena voluntad. Y hoy podemos pues retomar este hermoso tiempo para reflexionar en la palabra de Dios y para compartir con ustedes algunas verdades de las Escrituras. Seguimos con la de los milagros de Jesús. Seguimos con esa temática. Los milagros de Jesús. Entonces, yo le voy a invitar, por favor, sí, después de darles este saludo y este agradecimiento, les voy a invitar que podamos abrir la Biblia. Abra la escritura, por favor, ahí en el Evangelio de Lucas 22. Lucas 22, versículos 47 al 53.
Es un milagro muy peculiar, es un milagro muy diferente a los que hemos nosotros visto, pero eh, que tiene algo que dar a nuestra vida, tiene algo que dar a cada uno de nosotros. Lucas 22, 47 al 53. ¿Sí? Entonces yo leo esta palabra, téngala allí, después de leerla, oramos. Dice entonces la escritura, mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, Basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Vamos a hacer una oración, hermanos, y entramos en la reflexión de la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel. Queremos de manera muy especial, Señor, pedirte por todos aquellos que han sido enfermos, que han sido contagiados, por aquellos que están hospitalizados, Señor, por aquellos que han perdido a un ser querido, a un amigo, a un familiar, a un vecino, Señor, aquellos con los que hay cercanía. En el poderoso nombre de Jesucristo, seguimos pidiendo de ti misericordia. Seguimos pidiendo a ti, Señor, que nos perdones por la maldad, por el pecado, y que te acuerdes, Dios, en tu misericordia de nuestra nación y de aquellos que están en situación difícil. En el nombre poderoso de Cristo, nos ponemos en tus manos y pedimos, Dios, que tú intervengas a favor. Y ahora también, Dios, pues que podamos recibir esta palabra, ser bendecidos con ella, cada uno de nosotros que seamos dóciles, sensibles, entendidos, para, Señor, que captemos las verdades de tu palabra. Ayúdanos, por favor, con esa unción hermosa de tu Espíritu Santo y que esa hermosa unción repose en cada hogar, en cada familia, en cada persona. En el nombre precioso de Jesús, te agradecemos, bendito Dios, en esta hora y te damos gracias hoy y siempre. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues estamos viendo precisamente esta cuestión de este milagro. Sí, este milagro que es de un milagro muy especial. El acontecimiento que se está dando es que el Señor Jesucristo va a ser ya arrestado y en medio de todo ese alboroto y de toda esa situación, ¿verdad? Uno de los discípulos del Señor, específicamente Pedro saca su espada y corta la oreja de uno de los siervos de un sacerdote. Y el Señor Jesucristo opera el milagro al pegar la oreja de este hombre, ¿verdad? Llamado, aún la Biblia en uno de los evangelios nos da el nombre, se dice que se llamaba Malco. Entonces, y vemos que este milagro es en muy particular, en una situación muy interesante. Hermanos, yo quiero hoy compartir con ustedes el tema de reacciones ante las crisis espirituales. Reacciones ante las crisis espirituales. Si usted ha leído, sé que sí ha leído esta palabra, esto le antecede la oración del Señor Jesucristo. Él está orando, lleva a unos de sus discípulos a ese círculo íntimo,
Pedro, Juan y Andrés los lleva para que oren con él, para que oren con él. Pero dice la Biblia que a los discípulos les ganaba el sueño, ¿verdad? Tenían un sueño muy pesado, el Señor va, ora, regresa, los ve durmiendo y les anima y les exhorta a que oren. El Señor se va otra vez, regresa y ellos dice que tenían los ojos cargados de sueño. Y bueno, ¿verdad? De ahí acontece precisamente que llega toda una turba de hombres que son impulsados por estos sacerdotes que no querían al Señor Jesucristo y pues aprenden al Señor. Y hermanos, las actitudes o reacciones, perdón, las reacciones ante las crisis espirituales, ¿cómo reaccionamos cuando estamos bajo presión? ¿Cómo reaccionamos cuando algunas circunstancias nos rebasan? Cuando algunas circunstancias se nos salen de las manos. En este tiempo, definitivamente, hermanos, hemos sido probados. Estamos siendo puestos a prueba. Estamos en una crisis en muchos aspectos. Estamos en una crisis en muchas situaciones y circunstancias. Porque definitivamente, hermanos, hay de crisis a crisis. Las crisis van a aparecer de tiempo en tiempo en la vida de toda persona. Sí, pero hay de crisis a crisis. Hay crisis que son un poquito más nobles o más llevaderas. Hay crisis que son más fuertes. Pero las crisis aparecen de tiempo en tiempo. La cuestión no es si hay crisis, sino realmente cómo reaccionamos cuando éstas se presentan. ¿Y por qué digo esto? Porque esto, hermano, definitivamente revelará la consistencia que tenemos como persona de manera integral. Las crisis van a revelar y revelan quiénes somos realmente. Esta crisis a nivel mundial ha destapado muchas cosas, ¿verdad? Ha dado a conocer muchas cosas y está reflejando precisamente muchas carencias, muchas necesidades en la vida del ser humano, en la vida de las personas. Entonces, las crisis van a venir, van a ser parte de nuestra vida de tiempo en tiempo. El asunto es cómo reacciono cuando las crisis se presentan. Aprendemos más en las crisis que en los tiempos de paz. Aprendemos más en la necesidad que en el tiempo de abundancia. Definitivamente es una escuela que nos deja bien instruidos acerca de las situaciones de la vida. Cuando nosotros hablamos de crisis, hablamos de ausencia de algo en determinado momento, algo que tal vez llegamos a tener y que de repente nos es quitado o nos es limitado y se presenta una crisis, tiene que ver con una situación grave y decisiva. La crisis se presenta de esta forma. Puede ser que la crisis tome diferentes matices, diferentes formas. La crisis puede ser matrimonial, puede ser laboral, puede ser financiera, puede ser una crisis de salud y obviamente, ¿verdad? La crisis espiritual. Entonces, puede tener diferentes formas. No todos vivimos la misma crisis. Aún en este tiempo, ¿verdad? No mucha gente se ha enfermado, pero a otros les ha golpeado la economía. En algunos, esta pandemia sacó crisis matrimoniales y familiares. Entonces, la crisis toma diferentes formas. Lo que nosotros vemos en el relato, en el pasaje que leímos, es una crisis. El Señor Jesucristo viene haciendo milagros, viene haciendo sanidades, viene obrando a favor de los necesitados y todo, pero en determinado momento se presenta una crisis. El Señor ya había anunciado que Él iba a Jerusalén, que Él venía a ofrecer su vida, pero a los discípulos no les había quedado, ¿verdad? No les había quedado claro este asunto. No les había quedado claro. Ellos pensaban, ¿verdad?, que Jesucristo iba a estar siempre allí con ellos, que los iba a defender, que todo iba a ir bien, y se presenta la hora de la hora. Así es cuando viene una crisis. Es la hora de la hora, es la hora de rendir cuentas, es la hora de ver de manera muy personal, muy introspectiva,
O sea, la crisis nos lleva a una situación muy distinta. Entonces, en la crisis espiritual es en lo que nos vamos a enfocar en esta cápsula, hermanos, en la crisis espiritual, porque la crisis espiritual tiene un propósito, es de parte de Dios. Dios de tiempo en tiempo nos lleva al desierto y en el desierto experimentamos crisis y tiene un propósito, ¿verdad? Tanto evaluarnos como impulsarnos hacia adelante. La crisis nos evalúa, pero también la crisis nos impulsa cuando la tomamos como debe ser, y ahorita vamos a reflexionar sobre ello más todavía. Cuando la tomamos como debe ser, eh, ciertamente aprendemos porque nos damos cuenta de qué carencias tenemos. En crisis nos damos cuenta de qué carencias tenemos, pero también al ver esas carencias y si tomamos bien esa crisis, nos va a impulsar a no querernos quedar donde estamos. La crisis revela entonces realmente quiénes somos y dónde estamos. Ahora nosotros, ¿verdad? Ciertamente, como les decía, pues la crisis ha de aparecer de tiempo en tiempo y entonces, porque hay un propósito divino, que no nos quedemos estáticos, que inclusive no estemos autoengañados de que estamos muy bien, de que nosotros ya no necesitamos saber nada ni aprender nada, que yo ya conozco todo, o que tengo muchos años de experiencia y una serie de cuestiones. No, mis hermanos, toda nuestra estancia en esta tierra, de tiempo en tiempo habrá crisis para que no nos pongamos cómodos y seamos llevados a un paso adelante o dos pasos adelante, ¿verdad? Entonces, las crisis son necesarias. Pero a la luz de lo que hemos leído, vamos a ver que en ese tiempo de crisis se pueden tomar algunas reacciones. A veces son buenas y a veces no son buenas, ¿sí? Entonces, y generalmente en las crisis, hermanos, no tomamos buenas actitudes o buenas acciones, sino que necesitamos entonces entender. Por ejemplo, vamos a ver algunas reacciones que se pueden llegar a tomar al enfrentar una crisis. La primera de ellas puede ser una reacción de traición de principios, valores y personas. Traición de principios, valores y personas. ¿Por qué digo esto? Porque ciertamente nosotros vemos, ¿verdad? Allí en la escritura, a Judas, que entrega a Jesús con un beso. La crisis reveló realmente ya a Judas, lo desenmascaró. Como haya sido la vida de Judas, ¿verdad? Como nosotros podemos entender varias cosas que quiero compartir con ustedes ahorita, pero a través de ese beso que le da a Jesucristo, traiciona los principios, los valores y a la persona de Jesucristo. En la crisis llega a suceder eso, porque mueve lo más profundo de nuestro ser. En la crisis nos podemos sentir muy vulnerables, nos podemos sentir débiles, a veces exhibidos, porque la crisis quita caretas. La crisis no hay lugar para la apariencia, ni para la simulación, ni la hipocresía en la crisis, porque se nos es quitado todo eso y reflejamos realmente quiénes somos. Hasta ahora, Judas de alguna forma había engañado tal vez a todo el grueso de los discípulos. Sin embargo, en esta crisis revela realmente quién es y llega con la turba de personas y con un beso entrega al Señor Jesucristo. Dicen algunos, ¿verdad? Algunos que Judas pertenecía a un grupo revolucionario, por decir así, llamado de los celotes. Celotes. Celotes con Z, no con C. Celotes. Y era un grupo revolucionario de judíos que estaban inconformes con el imperio romano y de tiempo en tiempo hacían ciertas incursiones tratando de derrocar al imperio romano y todo ello. Y ahí estaba ese grupo de revuelta. Dicen algunos, ¿sí? Que tal vez Judas pertenecía a ese grupo y que Judas todo lo que hacía era intentar que Cristo, ¿verdad? Se rebelara contra el imperio romano y lo derrocara y él veía
en Jesús esa oportunidad por la influencia que tenía, por las multitudes que lo seguían y todo ello. Todo esto revela algunas cosas, hermano. La crisis también revela nuestras verdaderas intenciones. Revela nuestras verdaderas intenciones. Si estábamos con Dios o no estamos con Dios. Si seguimos a Dios o no seguimos a Dios. O sea, la crisis revela todo eso. Y si hubiese sido así, que Judas realmente pertenecía a este grupo de celotes, pues también nos revela que Judas entonces nunca siguió a Jesús realmente como debía, sino que él tenía, ¿verdad?, la intención de que Jesús cumpliera sus sueños, sus anhelos, que era derrocar al imperio romano y volver a ser una nación poderosa y todo lo que los judíos en su momento anhelaban y soñaban. Y quiere decir, hermano, que debemos tener mucho cuidado. Nadie puede utilizar a Dios para sus propios fines. Debemos tener mucho cuidado con eso, porque vamos a tropezar. Nosotros estamos al servicio de Dios y no Dios a nuestro servicio. Nosotros estamos para ser instrumentos en las manos de Dios. Dios no es un instrumento en nuestras manos. Y es ahí donde vemos que muchos fracasan porque no entienden la realidad de Dios, no entienden la verdad de Dios y quieren usar a Dios para beneficio personal, y es el peor engaño en que el hombre puede caer. Y si Judas hizo esto, pues realmente, ¿verdad? Pues fracasó. Fracasó porque ciertamente Judas no aprendió. Judas no aprendió. Después de todo esto que nosotros vemos, que sé que hemos leído, que hemos visto, una gran mayoría de nosotros, sabemos cuál fue el final de Judas. Terminó ahorcándose, terminó en vergüenza, terminó, ¿verdad?, en que pues fracasó porque su corazón nunca fue lo que debiera con Dios. En esta pandemia se están revelando muchos corazones. En esta pandemia se han revelado las intenciones. En esta pandemia se ha revelado si somos fieles o no, si somos comprometidos o no, porque la crisis es dada para eso. La crisis viene a cernir la iglesia de Dios, viene a sacudir la iglesia del Señor y revela realmente qué hay en nuestros corazones. Nosotros vemos ahí en el capítulo 6, si no me recuerdo, del Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo ve que le siguen muchas multitudes, pero el Señor, que conoce los corazones, se da cuenta que la gente que le está siguiendo no le está siguiendo con toda sinceridad y no le está siguiendo porque han conocido realmente que Él es el Mesías, el enviado de Dios, sino que perseguían satisfacer sus necesidades solamente, no les interesaba otra cosa de Cristo, sino recibir una sanidad, un milagro o alimento. Y cuando el Señor Jesucristo les dice, ustedes solo me siguen por la comida y por esto y aquel otro, se dan por sentidos, y dice que de ahí en adelante muchos dejaron de seguirle, muchos le abandonaron. En la crisis, tristemente, muchos tropiezan porque no estaban siguiendo a Dios para cumplir la voluntad de Dios, sino que quieren seguir a Dios, pero para que se cumpla su voluntad, para que Dios sea el que les dé absolutamente todo lo que ellos anhelan y desean. Bueno, Judas no aprendió y terminó ahorcándose, y eso es algo muy lamentable. Es algo que nosotros debiéramos de reflexionar en este tiempo. Quise retomar esto de los milagros y quise traer esta reflexión porque estamos en medio de una crisis. Y debemos nosotros entender el propósito de Dios en esto que se nos ha permitido vivir. Entonces, vemos primeramente, como ya lo dije, ¿verdad?, que en la crisis puede haber traición a los valores, a los principios y a las personas. Judas traicionó a Jesús. Espero que usted y yo jamás traicionemos al Señor, sino que permanezcamos fieles a los principios y valores que hemos recibido de nuestro Dios. Pero hay otra reacción también, que puede ser, ¿verdad?, en medio de la crisis, tomar reacciones impulsivas y apresuradas, el no meditar bien las cosas,
el no reflexionar, sino solamente reaccionar ante el pánico, ante el miedo, ante el terror, que es algo que ha tomado precisamente la vida de muchas personas. He escuchado muchos relatos de gente que está aterrada viviendo en sus hogares, que están aterrados literalmente, que no duermen, que tienen pesadillas. La gente está viviendo unas situaciones tremendas y terribles por el gran terror de contagiarse, el gran miedo de no adquirir ese virus en su organismo. Y están en un terror. Y ante ello, pues mucha gente empieza a tomar medidas extremas, sumamente extremas, ¿sí? Un terror de asomar la nariz hacia afuera de su puerta, un miedo espantoso de recibir a alguien en su casa o de contagiarse si tienen que salir a la tienda, al centro comercial o hacer algunas cuestiones. Ante la crisis a veces podemos tomar o tener reacciones impulsivas y apresuradas y hay que tener cuidado con ello, porque nos podemos equivocar, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, no andamos tentando a Dios, pero tenemos una seguridad en Dios y tenemos una confianza en Dios. Y entonces debemos transmitir esa seguridad, primeramente tenerla nosotros y también transmitirla a los que nos rodean y principalmente a nuestra familia. Entonces, tengamos mucho cuidado aquellos que tenemos a nuestros hijos alrededor, de no estarles transmitiendo un terror, un miedo, un horror ante esta situación. Hay que ser precavidos, hay que ser prudentes, pero no debemos manifestar ese miedo que mucha gente que no tiene a Dios está experimentando. Cuando hablamos de las reacciones impulsivas y apresuradas, pues en lo primero Judas fue un vivo ejemplo de traición a principios, valores y persona. Cuando hablamos de reacciones impulsivas y apresuradas, pues Pedro es un vivo ejemplo, ¿verdad? Porque Pedro le conocemos a través de los relatos de los evangelios, sobre todo, principalmente, como un hombre que era impulsivo, era emocional, o como dicen algunos, era muy visceral, ¿verdad? Él levantaba rápido la mano, todavía no terminaban la pregunta y él ya estaba levantando la mano sin saber exactamente qué era la pregunta, y cosas de ese tipo. Y esto le llevó a cometer algunos errores. Por ejemplo, ante la crisis, cuando al Señor lo apresan, pues corta la oreja de este siervo. La crisis le lleva a tener un impulso, no supo discernir que lo que estaba ocurriendo era la voluntad de Dios, que así estaba ya escrito en el cielo que tenía que suceder porque Cristo llegaría a la cruz. Todo sería de manera injusta porque era el santo, el perfecto, el justo, muriendo por ti, por mí, que realmente ocupó nuestro lugar. Pero ante la crisis, Pedro actúa de manera impulsiva y corta la oreja. El Señor lo reprende y el Señor dice, basta. Y hace un milagro que casi pasa desapercibido. Nadie lanzó un gloria a Dios, nadie lanzó un aleluya, nadie aplaudió. Es un milagro, claro que un gran milagro, pues una espada le corta la oreja, pero dé cuenta que ante la crisis dejamos de celebrar el poder de Dios. Ante la crisis dejamos de ver la majestad de Dios. En la crisis dejamos de celebrar que nuestro Dios vive. Hay que tener cuidado, hermanos. Y aquí el Señor opera un milagro, pero como todos están en crisis, nadie celebra. Se actúa de manera imprudencial, de manera impulsiva, ¿sí? Solamente que nosotros vemos, ¿verdad?, una gran diferencia entre Judas y Pedro. Judas hizo todo eso, nunca fue íntegro y termina quitándose la vida. Pedro era impulsivo, visceral, emotivo, emocional, como usted quiera decirlo, pero tuvo sus experiencias hermosas a causa de ello. Recibió algunas bienaventuranzas, recibió reprensiones también, pero Pedro era genuino, no era de apariencia, no trataba de aparentar, él era genuino. Judas no era genuino, trataba de aparentar,
pero tenía otros intereses. La gran diferencia entonces es que Judas se quita la vida, Pedro se arrepiente cada vez que cometió errores. Se arrepiente y es restaurado por el Señor. Pedro aprendió la lección, aprendió a ser dócil. Le vemos impulsivo en los evangelios y después y todo ello, pero ya sus epístolas, ¿verdad? De primera de Pedro, segunda de Pedro, nos deja ver cómo fue moldeado por Dios. Que siguió teniendo crisis, claro que siguió teniendo crisis. Vivieron crisis tremendas los discípulos. Tuvieron experiencias, persecuciones. A algunos les tocó ver todavía cómo en el año 70 Jerusalén es destruida, el templo es destruido, una situación muy compleja. Las crisis siguieron apareciendo, pero ya vemos a un Pedro mesurado, tranquilo, ¿verdad? Confiando en el Señor. Entonces, él aprendió la lección. Hermanos, tengamos mucho cuidado de la reacción que estamos teniendo y no seamos impulsivos. Estemos pidiéndole al Señor que nos dé serenidad, que nos dé tranquilidad, que no tomemos decisiones apresuradas ante la crisis. ¿Por qué? Porque el siguiente punto nos habla de esto, ¿verdad? Si algunos traicionan, si algunos violan los principios, los traicionan, ¿verdad? Y todo ello ante la crisis, si otros actúan de manera impulsiva, también hay quien ante la crisis, cuando tiene un buen fundamento en Dios, reacciona en confianza sabiendo que Dios está en control. Hay una reacción de confianza, sabiendo que Dios está en control de todas las cosas, no se niegan las circunstancias. El Señor Jesucristo enfrenta a los sacerdotes que van contra Él y les dice, todo el tiempo estuve allí, ¿por qué vienen hoy por mí como un ladrón? ¿Me tuvieron allí? ¿Cuál es la razón de venir de esta manera? Les está confrontando porque estaban actuando, ¿verdad? Por fuera de la ley y estaban actuando de manera injusta. De hecho, al Señor Jesucristo lo pusieron, ¿verdad? En un juicio durante la noche y eso no era permitido. O sea, había cosas injustas que se estaban dando y el Señor los confronta y todo, pero no se resiste porque sabe que es la voluntad de Dios. Sabe que se está cumpliendo el propósito de Dios. Y nosotros entonces debemos entender y comprender, hermanos, que debemos mantener confianza sabiendo que Dios está en control. En medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de los despidos, aún en medio de la enfermedad, que ha sido un azote. Pero se está abriendo también la oportunidad de experimentar el poder de Dios, la provisión de Dios, el sustento de Dios, la protección de Dios. Y lo que no debemos olvidar es que la voluntad de Dios se cumple. Y en la voluntad de Dios está que algunos vivan y que otros mueran. Y también esa voluntad debemos aceptarla en el tiempo de crisis. No debemos entrar en crisis porque la gente está muriendo. El COVID no es más grande que Dios, ni está por encima de Dios. Hay una voluntad de Dios que se está cumpliendo. Lo que nos debe preocupar es tanta gente que puede estar muriendo sin Cristo, sin la salvación, sin la seguridad de a dónde irán. Eso nos debe llevar a una reflexión como iglesia. Tenemos una gran oportunidad en este tiempo y sobre todo de transmitir a través de nuestra vida la paz de Dios, la confianza en Dios, la seguridad en Dios. El ejemplo vivo de esto es Jesús mismo. Pero hay algo que no quiero olvidar en este momento. El Señor Jesucristo fue y se fortaleció y Él llevó una vida de oración. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo llevaba una vida de oración. Y Él sabía que se avecinaba la crisis. Y fue y se fortaleció en el Señor. Y de hecho Él hizo una oración muy conocida por usted y por mí. Señor, si es posible, pase de mí esta copa, mas no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué hizo? Se sujetó
a la voluntad del Padre. Los discípulos, por lo que usted quiera, por cansancio, por tristeza, por desánimo, porque no podían entender que el Señor se diera a la muerte de manera tan simple, pudieran decir ellos, o tan sencilla, o cómo está dispuesto a morir. Y si ellos ya estaban en esa situación y en esa condición, no pudieron mantenerse en oración. Debemos cuidar nuestros deberes espirituales, hermanos, no solo en crisis, sino siempre, porque no sabemos cuándo va a venir la crisis. ¿Se acuerda cómo estábamos hace un año exactamente? No nos imaginábamos que íbamos a estar así. Teníamos planes, ya habíamos llenado agendas de eventos y todo se vino abajo. Y reveló mucha carencia espiritual en la vida de muchos de nosotros. Pero Dios nos ha dado la vida, tú y yo estamos vivos ahorita, y si estás en casa eres uno de los privilegiados. Y Dios nos ha dado una oportunidad y se está abriendo una oportunidad y debemos aprenderla. Y Jesús es el vivo ejemplo de una persona que en crisis reacciona en confianza, sabiendo que Dios está en control. Que Dios tiene todo en control. Sabía lo que estaba ocurriendo porque esa era la voluntad del Padre. La hora había llegado y el Padre se glorificaría, aunque esto implicaba un profundo dolor, una afrenta, una humillación. La voluntad de Dios no siempre es sencilla, pero la crisis implica cumplir la voluntad de Dios. Hay que cumplir la voluntad de Dios en tiempos de paz, en tiempos de prosperidad, en tiempos de que todo va muy bien. Pero también la voluntad de Dios a veces implica tiempos de desierto para ser instruidos, ser enseñados, para ser formados. Ser formados. Entonces, el Señor Jesucristo, dentro de todo, se mantiene sereno, sabiendo que es la voluntad de Dios. Amados hermanos, yo quiero dejar esta reflexión en sus corazones. En la crisis de esta pandemia que nos ha tocado vivir, ha dejado ver, y sigue dejando ver, porque esto no ha terminado. Todavía no termina. Ha dejado ver qué tanto hay de Dios en nosotros, qué tanto compromiso tenemos para con Dios, su iglesia y su obra, y qué tan profundas son nuestras convicciones en Dios. Qué tan profundas. Así es de que yo quiero invitarle al Señor, ¿verdad? Que oremos a que Dios nos ayude a permanecer fieles en medio de la crisis. Que Dios nos ayude a permanecer fieles en medio de esta crisis que nos ha tocado vivir. Las generaciones que nos han antecedido tuvieron sus crisis. Hoy nos tocó a nosotros esto. Pero ¿sabe qué es el mensaje que nosotros debemos entender y tener claro? Dios no está en crisis. Dios está en control de toda situación. Entonces, yo le invito a que oremos en este momento. Yo no sé, yo esperaría que nadie de nosotros traicionemos los principios y valores que hemos recibido. Que nadie de nosotros actuemos de manera impulsiva y emocional ante la crisis, sino que actuemos y reaccionemos con confianza en Dios, sabiendo que Él tiene control. Oremos en esta hora. Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias, bendito Dios. Gracias porque tú tienes todo en control. Tú eres el Señor y dueño. Tú sabes absolutamente todo lo que vendrá en el nombre poderoso de Jesús. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Con suma urgencia te necesitamos. En medio de toda esta situación, Señor, seguimos orando a favor de aquellos que han perdido sus trabajos,
de aquellos que sus negocios no están caminando, de aquellos, Señor, que están siendo contagiados o que están en hospitales o enfermos en casa. Tú lo sabes. Seguiremos apelando a tu misericordia, a tu buen corazón, a tu buena voluntad. Pero también, Señor, que aprendamos a arrepentirnos, a pedirte perdón, a reconocer nuestro pecado y volvernos a ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos a ti, Señor, honor, honra, gloria y alabanza, y toda nuestra fe y nuestra confianza está puesta en ti. Gracias por todo, bendito Dios. Gracias. Amén. Hermanos, pues una bendición estar con ustedes. Una bendición tener este tiempo. Quisiera dejarles con un canto también para terminar. No se desconecte. Termine este canto. Sigamos reflexionando. Que Dios les bendiga a todos. Y estamos siguiendo las transmisiones el día domingo. Conéctese, por favor. Dios les bendiga. Hasta pronto. Tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres
ojos fijaré, descansaré en tu poder, tuyo soy hasta el fin.